policía impidiendo que eso sucediera y que la gente siguiera pasando por los molinetes como lo hace con normalidad. Pero bueno, finalmente hubo acuerdo, a las 13 horas finalizó esta protesta aquí en el Hall de Constitución. Leo, volvemos ahí en cualquier momento, nos llamás apenas haya novedades. Ahí estaba Leo Godoy desde Constitución. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. La tarde, en un ratito vamos a contar qué está pasando ahí en Escocia, donde habló el presidente en Glasgow en la cumbre climática y la posición argentina de tratar de canjear algo de la deuda con el Fondo Monetario por obras de infraestructura verdes, la agenda verde y la negociación con el fondo, si eso tiene algún tipo de viabilidad a futuro. Y después vamos a contar qué está pasando con el precio de medicamentos. Atención, porque hay novedades que el gobierno quiere intervenir el precio de los medicamentos que, como veníamos contando, vienen con una fuerte suba. Va a estar Federico Aurelio para ver cuál es el panorama, si ha cambiado algo la fotografía de las PASO, para mejor o para peor para el gobierno y para la oposición. Así que vamos a analizar en un ratito qué dicen los sondeos en los principales distritos del país. Pero vamos a arrancar con esto, que creo yo es el tema principal de ahora a 2 semanas. Es decir, a partir del 15 de noviembre, el día después de las elecciones, se define esto. ¿Qué se hace con esto y cómo se sale? Hay mucha discusión interna en el gobierno, mucha discusión entre los economistas de cómo se resuelve eso y va a tener un alto impacto también desde el punto de vista político. Fíjense lo que es, cómo están corriendo los precios en el último año. Estos son los últimos datos del INDEC al mes de septiembre. Es un descontrol total y es muy difícil de resolver para un gobierno que probablemente pierda la elección después del 14 de noviembre, pero hay que resolverlo. Es decir, el gobierno sabe que la situación actual es totalmente insostenible, que no aguanta más de 2 o 3 semanas y que tiene que rápidamente definir el rumbo después del 14 de noviembre. Ahora vamos a contar lo que pasó con el dólar ahorro, qué pasó también con el dólar contado con liquidación en las últimas horas, cómo se estuvieron moviendo fuerte las reservas del Banco Central, tratando de frenar esa demanda muy fuerte de dolarización que hay en todos los segmentos del mercado. Fíjense, últimos 12 meses, cómo han evolucionado distintos precios de la economía. A ver si se puede ver de más cerca desde acá. El dólar oficial, septiembre de este año, septiembre del año pasado, es decir, últimos 12 meses, subió 30,7%. La inflación acumulada septiembre de este año, septiembre del año pasado, 12 meses, 52,5%. Es decir que la inflación, el IPC, está corriendo 20 puntos, 22 puntos arriba de la suba del dólar oficial. Así está corriendo la inflación en general, lo que se llama el índice de precios al consumidor. El dólar blue, si uno toma dólar promedio en octubre del año pasado respecto a los valores que estamos viendo actualmente, subió solo 5%. Un dólar blue que la segunda mitad de octubre del año pasado tocó 195, pero en promedio en el mes estuvo alrededor de 185 pesos. Hoy está en 196, 197 pesos, 5% de suba. Fíjense lo que ha pasado con la canasta de alimentos, cómo llega el gobierno a la elección con lo que se llama la línea de indigencia. 54,5% de aumento de la canasta de alimentos, la que marcan la línea de indigencia, la inflación anual de la línea de indigencia, de la canasta de alimentos. De nuevo, más de 20 puntos arriba de lo que es la suba del dólar oficial en el último año. La inflación mayorista, que es los precios a la salida de fábrica, 59%, septiembre de este año, septiembre del año pasado, 59% de aumento, prácticamente 30 puntos arriba del dólar oficial en los últimos 12 meses. La inflación mayorista, los precios a la salida de fábrica, y después una serie de rubros que están por arriba del 60%. Textil y calzado, casi 64% de aumento en los últimos 12 meses.
La carne, hemos hablado muchas veces de esto, 69% de aumento, y materiales de la construcción, 73% de aumento, últimos 12 meses, todo medido por el INDEC. Bueno, esta situación es insostenible, no la de todos estos precios volando, sino lo que es insostenible en este contexto de que todos los precios vuelan, es esto, que el dólar oficial haya subido solo 30% en los últimos 12 meses y que esté prácticamente planchado desde marzo de este año, como una especie de ancla que trata de sujetar el resto de los precios de la economía, pero no ancla. Es decir, es un ancla, el ancla cambiaria, que no ancla la nominalidad, el resto de los precios de la economía. Y claramente el gobierno lo sabe Guzmán y del primero al último de los economistas dentro y fuera del gobierno. Después del 14 de noviembre, el gobierno va a tener que hacer algo con este dólar oficial, no lo puede sostener más. Planchado, tratando de anclar el resto de los precios de la economía. ¿Qué ha dicho Guzmán? Que lo que van a hacer después del 14 de noviembre es acelerar el crawling peg, es decir, las minis devaluaciones diarias, volver al ritmo que había antes de marzo de este año. En vez de estar subiendo 1% mensual el dólar oficial con inflaciones arriba del 3% mensual, se va a volver a un esquema donde las mini devaluaciones diarias vayan por lo menos acompañando la inflación, es decir, se aceleren las micro devaluaciones diarias. Pero ojo, que todos coinciden en que van a tratar de hacer eso, que ese va a ser el camino, van a tratar de no devaluar de una vez, que no haya un salto del dólar oficial, pero se está discutiendo mucho dentro del gobierno lo que fue el experimento Kicillof en enero del 2014, en realidad después de la elección del 2013. Fíjense lo que sucedió con el dólar después de la elección del 2013, cuando en la provincia de Buenos Aires el oficialismo, el gobierno, pierde la elección con Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. Se corta la idea de Cristina Eterna, la posibilidad de una reelección. Y hasta la elección, por favor, la placa siguiente, hasta la elección del 27 de octubre del 2013, el dólar venía en un ritmo, de nuevo, muy por debajo de la inflación, tratando de sujetar al resto de los precios de la economía, con una inflación mucho menor que la que tenemos actualmente. De hecho, entre el 1 de enero del 2013 el dólar estaba en 4,92, el dólar oficial, ya había brecha cambiaria, dólar blue 50% más caro, y el 28 de octubre del 2013 el dólar llega a 5,89, es decir que en 10 meses el dólar había subido solo 19,7%. Se había llevado al dólar muy lentamente, mini devaluaciones diarias, tratando de sujetar el resto de los precios de la economía, y la inflación anual rondaba el 27, el 25%. No tenemos los datos precisos porque estaba Moreno demoliendo el INDEC y no estaban los datos oficiales de inflación. Pero las fuentes privadas o el IPC provincias marcaba entre 25 y 27% de inflación, con un dólar que corría por detrás de la inflación. Ese dólar había quedado, ese dólar oficial, tan atrasado como el dólar oficial actualmente. Un poco más, un poco menos, pero más o menos estaban los niveles del dólar oficial actualmente. ¿Qué hizo Kicillof, que era el ministro de Economía de Cristina, después de la elección? Fíjense la pendiente. Apura las mini devaluaciones diarias. Es decir, apura, se ve acá en las barritas blancas que son la suba del dólar diario, las barritas se empiezan a hacer un poquito más grandes, apura las micro devaluaciones para que este dólar oficial que había quedado atrasado vaya desde fines de octubre hasta fin de año más rápido. Entonces tiene más pendiente la curva. Hasta que en un momento, en enero del 2014, se dan cuenta que el camino llevaba al desastre, porque el Banco Central apuraba las micro devaluaciones diarias, al mismo tiempo aumentaba la dolarización, le compraban dólares por todos lados al Banco Central y no se estabilizaban las expectativas de devaluación. Con lo cual el Banco Central no podía seguir sosteniendo ese crawling peg acelerado, que era ir lentamente con el dólar hacia arriba, pero más rápido de lo que había corrido hasta la elección. Y tomaron la decisión el 24 de enero del 2014 directamente de pegar un salto de casi 20% del dólar en un día, la devaluación de Kicillof. Y el dólar pasó de 6,70 más o menos
a 8 pesos en un día. Pegó el salto, fue la devaluación y ahí lograron estabilizar el valor del dólar. Esa devaluación, ese salto discreto del dólar en enero del 2014 provocó que la inflación se fuera del 25-27% en 2013 al 40% en el 2014. Y este es el gran riesgo que todos están viendo hoy, donde el Banco Central está en una posición muchísimo más débil de la que tenía Cristina con Kicillof en el 2013-2014, y obviamente va a tratar, después de la elección, lo está diciendo el propio ministro Guzmán, de acelerar las mini devaluaciones. Ahora, si vos acelerás las mini devaluaciones sin generar un shock de confianza, el riesgo que tenés es que inexorablemente aceleres, vuelvo a la placa anterior, aceleres la suba de precio generalizada de la economía y termines en un salto cambiario que te lleve a un nivel inflacionario más alto del que tenemos ahora. Y ahora estamos en 52% de inflación, con precios que están corriendo entre el 60 y el 70% anual. Ese es el riesgo que tiene el gobierno para adelante si no arma un plan creíble y no da después de las elecciones, no solamente con el acuerdo con el fondo, sino fundamentalmente con un plan propio, un efecto, un shock de confianza que estabilice las expectativas. Acelerar las mini devaluaciones, como dice Guzmán que van a hacer, para tratar de acomodar el dólar, si no tenés un plan de atrás, ojo que ya lo vimos en el 2013, enero del 2014, cómo termina, y en aquel momento había otro margen para poder hacer eso porque el nivel de inflación era la mitad de la inflación que tenemos actualmente y la posición de reservas del Banco Central era mucho más holgada de lo que está actualmente. De hecho, también había un gobierno mucho más fuerte. El gobierno de Cristina los últimos 2 años perdió por estrecho margen la provincia de Buenos Aires, pero tenía a nivel país una posición mucho más fuerte de lo que tiene hoy el gobierno de Alberto Fernández. Contame en un ratito qué está pasando con el dólar de ahorro y la señal que hubo ayer, primer día del mes, respecto a una demanda muy fuerte de dólar ahorro. Claudio. Bueno, lo que ocurrió en el día de ayer fue que en una sola jornada los bancos a través del home banking vendieron alrededor de 45 millones de dólares. 45 millones de dólares en una sola jornada, que para tener una idea, digamos, porque si esto lo comparamos con lo que sucedía antes del Supercepo, antes del año pasado, no estamos en valores tan importantes, pero para tener una idea, 45 millones de dólares es lo que, por ejemplo, en el mes de mayo o en el mes de junio se vendió a lo largo de todo un mes. Esta vez se vendió en un solo día 45 millones de dólares. No significa que todos los días se van a vender 45 millones. Digo, para tener como referencia, en septiembre los bancos vendieron 150 millones. Es la placa anterior de la que estás hablando, ¿no? Estás hablando de la placa anterior. Estoy hablando del dólar ahorro. Del dólar ahorro. Del dólar ahorro. Claro, después vamos a ver el tema de la brecha. Claro, las distintas cotizaciones en el día de hoy. Entonces, digo, para tener en cuenta, se vendió 45 millones de dólares en una sola jornada. Venimos de un septiembre donde se vendieron todo el mes 150 millones. En todo octubre, cálculos extraoficiales, 165, 170 millones de dólares. Y ayer, digamos, en los bancos, justamente, se vendieron a través del home banking 45 millones de dólares, digamos, y la expectativa es que justamente esta dinámica creciente de dolarización se mantenga a lo largo del mes, pero no en el mismo ritmo que vimos ayer. La otra cuestión que tiene que ver con la dolarización... Las cotizaciones, ahora vamos a hablar, no lo mezclemos, pero si están las placas de Claudio, voy a hacer un comentario respecto a las placas de Claudio, digamos, de lo que se vio ayer con el tema del dólar ahorro y por qué esta situación es insostenible a partir del 14 de noviembre. Si no están, avanzo y ya voy con Federico Aurelio. Dice Claudio, ojo que ayer se vendieron 45 millones de dólares solo en un día, que es lo que se vendía en todo un mes a mediados de este año cuando el dólar libre estaba estabilizado. Y ojo que en septiembre, en todo el mes, se vendieron 150 millones de dólares y estás vendiendo en un solo día, en el inicio del mes, casi 50 millones de dólares, un tercio. Esto tiene que ver, obviamente, porque se te disparó nuevamente el dólar blue y los dólares alternativos. El dólar blue en 196, 198, los dólares alternativos en blanco, algunos arriba de 200 pesos. Y este dólar ahorro son 170 pesos. Puede que compra en el banco, compra a 170 pesos. Obviamente, la necesidad y la escasez de reserva que tiene el Banco Central es tan grande en este momento que en un día te lleven 45 millones de dólares, para el Banco Central es mucho. Ahora vamos a contar, en un ratito,
como además de esta demanda que reaparece, que es el pequeño ahorrista hasta $200, que tiene cepo por todos lados, pues son muy pocos los que pueden acceder hoy al dólar ahorro respecto a los que accedían el año pasado. Desde septiembre del año pasado se pusieron todo tipo de restricciones y son mucho menos los que pueden acceder. Pero como esta demanda para los ahorristas que se quieren llevar los $200 al colchón o a la caja de seguridad o a donde sea, se le suma una demanda muy fuerte de 15, 20 millones de dólares por día para tratar de frenar las brechas cambiarias. Y cómo lo que se viene vendiendo en ese mercado del dólar libre alternativo para que ese dólar no supere los 190 pesos, también es insostenible después del 14 de noviembre, porque después van a ver el número, es muy impresionante cuánto vendió en el último año el Banco Central, cuánto de las reservas vendió en el último año, tenemos los datos exclusivos, para evitar que ese dólar, en el cual interviene el Banco Central, supere los 190 pesos. Pero engancho con el tema político, Federico, gracias por venir como siempre. Gracias, y vuelvo a la placa inicial que teníamos de la disparada de precios. Yo decía, esto es un descontrol y es insostenible, y lo que es insostenible para después del 14 de noviembre es esto, el dólar que está tratando de anclar y no ancla, esto lo van a tener que mover más rápido, y es obvio que todo esto se va a mover para arriba, es decir, que vas a tener, por lo menos en los próximos 6 meses, niveles de inflación más elevados de lo que has tenido en los últimos meses. El tema es cómo moves eso. Y ojo que está también el tema de las tarifas, que es la otra ancla que se tiró este año y que obviamente vas a tener que levantar a partir de fines de este año, principio del año próximo, si llegás a un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cómo ves el panorama político al 14 de noviembre? ¿Cómo queda posicionado el gobierno en base a los sondeos que tenés hasta ahora después del 14 de noviembre? Bueno, en primer lugar, en vistas a este tema, te digo, en la última encuesta le preguntamos a la gente qué prioridad, dentro de las múltiples necesidades de la economía que tiene la Argentina, debiera darle el gobierno a distintos temas. El acuerdo con el FMI, ayuda a los más necesitados, ayuda a las empresas. Bueno, en primer lugar, contundente control de la inflación, 50%. Es decir, todo lo demás queda relegado. El tema de la negociación del FMI queda en un tercer lugar con el 15%. Asistencias sociales adicionales, menos del 10%. En segundo lugar, asistencias a las empresas en crisis. Es decir, que claramente la preocupación... Es decir, la gran demanda que hay social en este momento es frename esto porque no aguantamos más. Los precios corriendo entre el 50, 60, 70% no se aguanta más. Esa es la demanda social que hay, más allá de asistencias puntuales, subsidios... Absolutamente, y orientado a un rubro que es alimentos. Y cuando le preguntás dentro del rubro alimentos... Es esta canasta de alimentos de la indigencia está en el 55% anual. Así es. Es decir, que esto se modificó. Recordemos que durante la gestión Macri, con todos los aumentos de las tarifas, la principal preocupación de los precios eran las tarifas de servicios públicos. Ahora volvió a ser la preocupación histórica de la inflación de la Argentina, que es el tema alimentos. ¿Cómo está repercutiendo esto en la cuestión político-electoral en vistas a la elección general? Hasta ahora, a nivel nacional, no vemos grandes modificaciones, ni de crecimiento de las diferencias a favor de Cambiemos, ni de grandes reducciones. Pero hay que estar alerta a dos provincias, sobre todo, que es las que pueden llegar a generar alguna repercusión distinta a lo que pasa al resultado nacional. En primer lugar, claramente la provincia de Buenos Aires, donde la diferencia fueron de 4 puntos y poco en la diferencia, donde ahí... Ahí después me contás qué pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál otra? La Pampa. Buenos Aires y La Pampa son dos provincias a observar. La Pampa no por su peso electoral, que no es muy grande, pero es una provincia que elige senador, que perdió el oficialismo, que para muchos fue una sorpresa porque es un oficialismo muy bien evaluado, el gobierno provincial de Silioto, por 10 puntos, y las diferencias podrían achicarse. Ahora vamos a hablar un poquito de qué puede pasar en esas provincias clave y cómo queda posicionado el gobierno después del 14 de noviembre. Voy a probar esto, voy a completar un poquito lo que estábamos contando de lo que sucede en el mercado cambiario. Le pido que me acompañen también desde el control, Claudio, que me vayan acompañando para ver si podemos desarrollar ahora, terminar de desarrollar este tema. Y ahora vamos a hablar del precio de los medicamentos, después, que es uno de los precios que ahora quiere controlar el gobierno. No lo puse acá, pero también, según el INDEC, está en el 60% anual corriendo el promedio de los precios de medicamentos. Insisto, cuando vos estás con el dólar anclado en 30% y los precios de la economía te están corriendo entre 20 y 30 puntos arriba del dólar oficial,
tenés un problema enorme porque estás jugando el ancla principal que tenés para anclar los precios y no te ancla. Obviamente hay en algunos sectores una inflación internacional en dólares, es decir, de suba de precios en dólares. Todo es el tema de insumos de uso difundidos, aluminio y demás, todo lo que estamos contando, más algunos commodities de alimentos. Pero obviamente cuando estás en estos niveles de inflación arriba del 50% anual, habla de los desequilibrios enormes que tiene esta economía. Decíamos, fíjense, ¿no?, cómo está el gobierno también jugando muy fuerte de acá al 14 de noviembre para que no se disparen los dólares libres más arriba de lo que están actualmente. Es el tema B, placa 1. Y ahora vas a contar cómo esto no es efectivamente sostenible después del 14 de noviembre. Desde octubre del año pasado, cuando empezó fuerte la corrida cambiaria y los dólares libres se dispararon a 180, 190 pesos, que a valores de hoy serían dólares libres arriba de los 290 pesos, es decir, ajustados por inflación. Ese fue el descontrol total, la incertidumbre total, cuando el gobierno no definía si iba al acuerdo con el fondo o pateaba todo el tablero. Eso es lo que están tratando de evitar ahora, justamente dando la señal de que van a hacer el acuerdo con el fondo. Desde ese momento, el Banco Central encontró la fórmula para intervenir en los dólares libres, vendiendo dólares de las reservas a través de la compra-venta de bonos en los mercados alternativos. Y fíjense, estas las ventas mensuales de bonos, y el dato que apareció en el balance cambiario del Banco Central en el día de ayer es que en septiembre, este es el último dato oficial, esta es una estimación que hacemos con el economista Amílcar Collante, pero en septiembre fue el récord absoluto de ventas del Banco Central en el dólar libre para evitar que el dólar libre se vaya arriba de los 170, 180 pesos. Fue récord de ventas también en el mercado oficial, vendieron 1.000 millones de dólares en el mercado oficial porque habían abierto el pago de importaciones. Este récord de ventas fue lo que llevó a tomar medidas más restrictivas en octubre para las importaciones, pues se quedaban sin dólares en el Banco Central, para las importaciones y también para los dólares alternativos. Ahora están tratando de abrir nuevamente un poquito el grifo de las importaciones porque esas restricciones adicionales a las importaciones en octubre generaron remarcaciones de precios adicionales y desabastecimiento en algunos sectores. La frazada corta del Banco Central, que si no cierra se le terminan los dólares en las reservas y si cierra mucho se le disparan los precios en algunos sectores, más la aparición de desabastecimiento de insumos importados. Ahora, desde octubre del año pasado, el Banco Central ya lleva vendido 2.340 millones de dólares, 2.340 millones de dólares para evitar que la brecha cambiaria sea más grande de la brecha que tenemos actualmente, que es prácticamente casi del 100%. Es decir, está vendiendo una porción muy grande de las reservas el Banco Central para evitar que los dólares alternativos se disparen por arriba de los valores que está actualmente. Bueno, esta situación tampoco es sostenible en el tiempo, porque el Banco Central tiene un límite a las reservas disponibles y ese límite evidentemente está llegando a un mínimo, a un piso con el cual difícilmente puedan seguir en este ritmo de intervención mucho tiempo más después del 14 de noviembre. ¿Vos querías aportar algo con estos datos de lo que ha pasado en las últimas horas? Y claro, porque el Banco Central efectivamente incrementó la intervención en ese dólar, el que se llama el contado con liqui intervenido, para que no supere 180, 182 pesos, es lo que está hoy, 182 pesos, y en las últimas jornadas vendió, depende del día, entre 15 y 20 millones de dólares para lograr eso, que no se le escape el contado con liqui intervenido, pero atención porque los dólares libres, aquellos contados con liqui libres, donde el inversor o el fondo de inversión o las empresas se dolarizan a través de bonos y de acciones argentinas que cotizan en Nueva York, esa cotización llegó a 217, en este momento está 217 pesos promedio. Pedí la placa, que muestre la placa, así ordenamos y podemos es la siguiente, avanzar, la que dice contado con liqui. Bueno, ahí en esa placa lo que se explica es que en promedio ese contado con liqui libre está a 217 pesos y que el Banco Central está vendiendo entre 15 y 20 millones de dólares diarios para que no se le vaya al otro, el contado con liqui intervenido, que está en este momento 182 pesos, vende 15 o 20 millones y lo logra bajar de 182 a 180.
ese. Ahora, el resto, que también está cada vez tomado como más de referencia por el mercado, está en 217. Entonces, ¿cuál es la visión Bueno, y de ahora los sí operadores? podemos De que en mostrar algún momento el blue va a subir para ese lado. Bueno, y ahora sí podemos mostrar la otra placa, que son todos los dólares que hay actualmente en los que interviene el Banco Central y que no interviene. La que dice cotizaciones dólares, ahí estamos viendo, perfecto. Dólares financieros libres, en este momento 217 pesos. El CENEVI, que es la operación, negociación directa entre los operadores está 215. El dólar blue en este momento 196, mismo valor de ayer. Y el dólar contado con liqui intervenido, este que acabamos de comentar, donde interviene el Banco Central, 182 pesos. Bien, ahora vamos a hablar con Federico Burelli y con Carlitos González Prieto, qué está pasando también en los movimientos de la oposición, y vamos a hablar de lo que dijo el presidente ahí en Glasgow en la cumbre climática y el tema de negociaciones con el Fondo Monetario. Ahora vamos a dar un volantazo con ese tema, porque tenés la información de las reuniones de Milei con Mauricio Macri, que han generado también bastante ruido dentro de Juntos por el Cambio. Decime brevemente el tema precio de medicamentos, porque quiero salir del tema precios y me quiero ir al tema político, pero tenemos una nota enganchada, la quiero hacer corta para contar el tema de medicamentos y quiero que vos lo introduzcas rápido. Claro, porque Roberto Feletti dijo hace un ratito nada más que después de justamente congelar precios de alimentos, bueno, lo que se viene es congelamiento de precios de medicamentos. Dijo el secretario de Comercio, no puede haber consumos esenciales sin regulación estatal. Vamos a empezar a revisar el tema suba de precios de los medicamentos y la preocupación es porque los medicamentos es junto con los alimentos de lo que más sube precisamente y es un consumo esencial. Fijémonos cómo vinieron aumentando la canasta de medicamentos más vendidos. Estos son datos del CEPROFAR, es el Observatorio del Centro de Profesionales Farmacéuticos del país. La canasta de medicamentos más vendidos entre enero y septiembre aumentó 45% contra 37% que fue la inflación. Y digamos, es una tendencia, una brecha acá también, que ya se había visto el año pasado. El año pasado la inflación fue del 36 en todo el año y los medicamentos más vendidos aumentaron 46,1. Y por último, si vos ves los distintos segmentos de medicamentos, ya sean los recetados más usados, los de venta libre, los pediátricos, los más utilizados por obras sociales. Estos son primeros 9 meses, la inflación fue 37, fíjense que todos esos medicamentos, como estábamos viendo hasta recién, están muy por arriba del 37% de inflación que hubo en los primeros 9 meses. Está en comunicación Rubén Sajén, que es presidente de la Cámara de Farmacéuticos. Gracias, Rubén, por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están viendo esto que anuncia Feletti, que quiere controlar el precio de medicamentos y demás? Que es una pena, porque en todo este tiempo, hace nosotros 1 año y medio que venimos advirtiendo sobre este tema de los aumentos de precios de algunas marcas de medicamentos, como se dijo recién, que son justamente las más usadas. Entonces, el mecanismo es que se imponen marcas, los médicos recetan esas marcas y terminamos todos, nosotros dispensando los farmacéuticos y la gente comprando marcas más caras de medicamentos. Habiendo mecanismos de regulación que se podrían haber usado, es una pena que se llegue a un congelamiento, y si se llega a un congelamiento se va a llegar con precios de medicamentos que, por ejemplo, una marca vale 4 veces más que la otra. Entonces, se debió haber aplicado antes un mecanismo de regulación. Hay posibilidad, claro, usted dice en este momento es tarde, de todas maneras los mecanismos de regulación, ¿a qué se deben estas subas del precio de medicamentos por encima de la inflación general? Justamente porque son... Con el dólar anclado, ¿no? Porque son estrategias comerciales de los laboratorios. Aclaremos que en la Argentina los precios de los medicamentos los ponen libremente los laboratorios para sus marcas. Entonces, los médicos recetan marcas, se publicitan marcas, la gente se acostumbra a comprar determinadas marcas y, por ejemplo, por mencionar un caso fácil de recordar, el ibuprofeno. Existen 100 marcas de ibuprofeno, se terminan usando solamente 5 y esas 5 son las más caras. Por eso nosotros medimos justamente no las 100 marcas, porque sería un resultado engañoso, sino las 5 marcas que más se usan. Entonces no hay un mecanismo regulatorio, una educación que le explique al paciente, porque este es un tema difícil, que todas las marcas de medicamentos son iguales, que decirle a los médicos que no prescriban marcas, que se hagan públicos incluso los precios de los medicamentos. Hay, por ejemplo, un caso que es el del PAMI, que nosotros no está en esta medición que nosotros realizamos, que ha tenido que
fijar sus propios precios de los medicamentos para poder seguir dispensando, atendiendo a los pacientes con la cobertura gratuita. Entonces, hay mecanismos regulatorios que se han hecho por sectores, cuando se podría haber regulado con una herramienta formidable que existe, que es la ley de prescripción por nombre genérico, que a usted la receta en un ibuprofeno, tiene 100 marcas para elegir y elige las más convenientes. Todas están aprobadas por ANMAT, todas tienen la misma calidad, seguridad y eficacia. Bien, sí, recordemos que es un mercado particular el de medicamentos, ¿no? Siempre se dice, el que elige el medicamento no lo paga, el que lo compra a veces lo paga totalmente, pero a veces lo paga parcialmente, porque el resto lo paga la obra social y la medicina prepaga. Es un mercado particular, no es como cualquier mercado donde uno va a comprar los medicamentos y juega la oferta y la demanda de manera directa. Y cuando digo que el que elige no lo paga, porque el que lo elige en general suele ser a través de la receta al médico, al medicamento. Me manda Hugo Maonza, que es el titular del CEMIC, lo que han aumentado los precios de los medicamentos que se llaman de tratamientos complejos, ¿no? Pero bueno, esos son medicamentos que pagan mayormente los financistas del sistema de salud, las obras sociales y las prepagas, lo que se llaman medicamentos de alto costo, pero es una lógica distinta a estos medicamentos que están en el mercado. No nos vamos a meter ahora con ese tema. Hacerle una pregunta a Rubén, por favor. Rubén, no sé si ustedes llevan, digamos, estadística de la venta de medicamentos. Si, digamos, respecto del año pasado, ¿se vende la misma cantidad de medicamentos, más cantidad de medicamentos? Le hago esta pregunta porque, claro, en una época donde el consumo cae, donde el poder adquisitivo también va para atrás, ¿cómo viene el cuidado de la salud de la gente que se enferma, que tiene algún problema? Bueno, esa es una paradoja que se está dando y es también un dato alentador, en cierta forma. Se ha recuperado el uso de medicamentos. Medido con los años 2018-2019, hoy se ha recuperado el uso de medicamentos. En los últimos 2 años ha aumentado 50 millones de unidades de medicamentos más dispensadas. O sea, eso también puede ser una razón del aumento de precios, que se están vendiendo más y se aumentan los precios, como pasa en tantos otros productos, sin tener en cuenta que esto es un producto esencial como son los medicamentos. Ahora, se están usando más y en parte por la cobertura que están dando las obras sociales, en particular el PAMI ha recuperado la gratuidad para 600.000 afiliados. El PAMI está entregando casi un 30% más de medicamentos hoy que en 2019, más económico porque tiene un precio especial. Acá sí se resiente la economía de la farmacia, porque la farmacia tiene que dispensar más medicamentos a un precio más económico, con lo que tiene más volumen administrativo, más pacientes, y eso lamentablemente no se reconoce, pero es algo que hay que empezar a considerar, ¿no? Pero en general se ha recuperado el uso de medicamentos, por suerte, y es algo que por lo que nosotros alentamos también, porque el peligro siempre es que se discontinúen los tratamientos. Rubén, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Estaba ahí Rubén. Rubén Sajem, director del Centro Profesional de Farmacéuticos, el CEPROFAR. Bien, miren lo que sucedió en los últimos días, a partir del lunes, que abrieron la frontera, del día de ayer, ¿no? Que abrió. A ver, ¿qué son estas imágenes? A ver si alguien lo cuenta. En Puerto Iguazú, estas son imágenes de ingreso de brasileños y paraguayos que cruzan la frontera, que era lo que habíamos contado, ¿no? A ver, ¿tiene audio este video? ¿Podemos agregar algo respecto a esto? Claro, con el dólar casi a 200, seguramente en Puerto Iguazú el dólar debe estar a 200, el blue, vienen con dólares en la mano o con reales o guaraníes, para el caso es lo mismo, porque se cambian a valor dólar acá en la Argentina, y vienen a cargar el tanque de nafta. Sí, es un fenómeno, Maxi, que se está dando en todas las ciudades de frontera, porque, por ejemplo, Con en el la apertura caso de frontera. Claro, es natural, ¿no? La nafta está a mitad de precio que lo que te cuesta en Brasil un cargador. Tenemos un gráfico, una placa que vengo mandando en los últimos días y no lo pude meter nunca respecto al precio de la nafta en la Argentina
en dólares al dólar contado con liquidación y en los países de la región, esto que está contando Carlos lo podemos ver exactamente con los números oficiales y la estadística. Disculpa, Carlos. No, está bien. Esperemos los números entonces para no meter la pata, pero como concepto... Pero vos, claro, vos decís el concepto y después vemos el número preciso. Si no se lo alertaba ahora, lo iban a tener para el final del programa. Está bien. El concepto es peso más, peso menos, unos $3 el litro de nafta en Argentina, unos $6 en Brasil. Se abren las fronteras y es natural. Esto no es la primera vez que pasa. Ya pasó cuando tenemos asimetrías tan grandes entre los tipos de cambio en los países con fronteras, ¿no? Me acuerdo hace algunos años hasta distribuidoras de quesos se instalaban en Clorinda para abastecer al mercado paraguayo cuando el tipo de cambio estaba, como en este momento, ¿no? Bastante diferenciado respecto a lo que es el precio y el valor del dólar, fundamentalmente con economías de países de frontera. Vos lo venías adelantando, ¿no? Era algo que iba a suceder. Con las fronteras abiertas, con un tipo de cambio tan competitivo como que tiene la Argentina, competitivo para el que viene de afuera, ¿no? Claro. A poder comprar, era una película que íbamos a ver y mucho. Te cuento, esto sucede en Misiones, en Clorinda, en Formosa, por ejemplo. Bueno, en Formosa tenés que cruzar con una lanchita, ¿no? Al pueblito que está ahí frente en Paraguay, así que no es para cargar nafta, sino para otro tipo de productos que vienen a comprar. Pero es un fenómeno que se va produciendo permanentemente de gente que viene directamente a hacer las compras a Argentina porque los beneficia mucho el tipo de cambio, Maxi. Mira, si vos contás lo que pasa, digamos, hoy el precio del combustible al contado con liqui, la nafta super en Argentina, cuesta aproximadamente $0,5. Bueno, en Uruguay está el triple, está $1,62. Eran los datos que vos también aportabas, Maxi. En Perú, 1,14. En Chile, $1,23. Y en Brasil, $1,34. O sea, todo esto que estamos comentando, $1,34 en Brasil, hasta $1,62 en Uruguay, contra 50 centavos de dólar a precio del contado con liqui, que es lo que vale cuando un turista entra, o el blue, que entra, que es lo que vale cuando entra un turista con dólares en la mano. Bueno, por eso estamos viendo estas filas, porque evidentemente le cuesta entre la mitad y la tercera parte que en su país. Bueno, cambio completamente de tema. Contá, y lo sumo a Federico Aurelio, de qué está pasando con la oposición. ¿Querías completar, Federico, de lo que ves vos en provincia de Buenos Aires como panorama de la elección de las PASO y lo que puede pasar el 14 de noviembre? Sí, te decía que hay que prestarle mucha atención porque la historia electoral demuestra que lo que pasa en la provincia de Buenos Aires casi es lo que genera la repercusión nacional del resultado favorable o desfavorable para el gobierno, tanto como cuando gana como cuando pierde. Entonces, a nivel nacional veo muy difícil que el gobierno pueda remontar la derrota de la primaria, pero en la provincia de Buenos Aires fueron solamente 4 puntos la diferencia. Eso sí tiene mayor capacidad de poder remontarlo. Hay que tener en cuenta que Cambiemos tiene un fuerte desafío que es fidelizar todo el voto que tuvo de las 2 primarias, la de lista de Santilli y la lista de Manes. Pero sobre todo el factor fundamental que puede determinar si se puede achicar o no esa diferencia es en la presencialidad. Es decir, que nosotros vimos en todo el país, inclusive en la provincia de Buenos Aires, un mayor nivel de ausentismo de lo normal. En vez de faltar 1 de cada 4 argentinos, faltó 1 de cada 3 argentinos prácticamente en todo el país a votar. Y hoy, cuando uno pregunta en las encuestas, parte de esos que no fueron, que te dicen que habitualmente van, dicen que van a ir a votar. Bueno, ese voto se sabe, por una cuestión de las diferencias numéricas, que fueron principalmente votantes de Alberto Fernández en el 2019. Entonces, si tienen una mayor intención de voto hacia el oficialismo que hacia la oposición, ese mayor nivel de presencialidad podría reducir las diferencias de la provincia. Entonces, pará, porque es un dato no menor el que está dando Federico. Vos estás diciendo que hoy por hoy la probabilidad mayor es que el oficialismo achique la ventaja en la provincia de Buenos Aires, porque otros encuestadores dicen que todo lo contrario, ¿no? Tapas de importantes diarios. Ayer estuvo Raúl Timerman acá diciendo que él temía que, por lo que estaban viendo en los focus group, se agrandara la diferencia en la provincia de Buenos Aires. Timerman ha llegado al gobierno, digamos, discursivamente. Mira, no, es un dato objetivo. Trabaja, habíamos dicho, es un consultor la diferencia muy cercano es muy al gobierno. finita, la que hubo en las primarias, 4 puntos.
ese mismo resultado, si fuera una encuesta dentro del margen de error, uno de los escenarios es la paridad. Claro. Otro es que gane por 7 Cambiemos, pero te quiero decir, no es lo mismo la contundencia de un resultado electoral que los márgenes de error de las encuestas. En nuestras mediciones, hasta ahora puede haber una leve achicamiento de las diferencias, producto de este mayor nivel de presencialidad que podría darse. Pero todavía no es suficiente como para considerar que el peronismo remontó la elección. ¿Y hay cosas que puedan pasar de acá al 14 de noviembre que puedan también hacer variar ese resultado? ¿O vos crees que ya la suerte está echada en cada espacio político? Mira, hay factores que han generado, que podrían ser favorables para el oficialismo y otros que han sido desfavorables. Los favorables fueron, por ejemplo, el conjunto de medidas económicas de asistencia social que tomó el gobierno hacia los que menos tienen, que es un porcentaje importante de los ausentes son los más castigados por la crisis económica. Nosotros venimos diciendo que esas medidas, las que se anunciaron, las importantes, brillaron por su ausencia. No hubo IFE de 15.000 pesos para 3 millones de personas, principalmente en el Gran Buenos Aires, que se había pensado, lo hicieron anotar a la gente el registro de octubre y no se dio. No lo dejó pasar Guzmán y por lo visto, ya estamos muy cerca, ganó la interna. Obviamente, viendo esto, no hubo bono de 6.000 pesos para los jubilados, que con la inflación de septiembre quedaron todavía más atrás respecto a la inflación. Es decir, esas que eran las medidas fuertes, que el propio gobierno las dejó trascender. Actualización de la tarjeta alimentaria. Después de las PASO y demás, no las implementó. Es decir, pero no las implementó porque obviamente tiene toda esta situación muy, muy delicada desde el punto de vista... Y aparte porque me imagino que no se deben implementar de la noche a la mañana. No, sí, el IFE lo podrían haber pagado perfectamente, lo podrían haber pagado en octubre y lo podrían haber pagado, si no, ahora, esta semana, y no lo hicieron, obviamente por un tema presupuestario, porque no querían emitir más por el miedo de que se descalabre todo. Y el bono de los jubilados... perfectamente lo podrían haber pagado a mes corriente en octubre, los 6.000 pesos para los que ganan hasta 2 veces la mínima, y no lo instrumentaron. No lo instrumentaron, la información que tenemos, por la interna con Guzmán. No sé, ahora tienen días, pero sería muy raro que en lo que queda de esta semana y la otra puedan hacer esa movida. No, inclusive si lo implementan posteriormente, van a generar, que no va a generar ninguna consecuencia electoral y van a aumentar más todavía el déficit fiscal. Bueno, es parte de la problemática. Aparte, por ahí toman decisiones de, no sé, congelar los precios y la inflación sigue vigente. Sobre el congelamiento de precios, la sociedad está dividida, los bonaerenses en particular, sobre la visión de cómo se ve eso. Te hago una pregunta y ya vamos con Fabián Rubino, que está con el móvil. Me dicen dónde está Fabián con el móvil. Ahora vamos a ir a una concesionaria de autos con el tema de problema de abastecimiento que eso está generando, que obviamente se están vendiendo mucho menos autos, si bien la demanda es fuerte, digamos, de compra de auto, pero no hay auto para vender por el tema de la restricción de dólares. Le meto el tema al que quería ir, Juntos por el Cambio, Milei. Sí. ¿Cuál es la novedad respecto a esto? Mira, la novedad es que Milei revela un encuentro que tuvo con Mauricio Macri antes de las PASO, ¿no? Se encontraron para hablar de economía y Milei viste que fue durísimo con Juntos por el Cambio, le llamaba Juntos por el Cargo, trata de zurdo a Horacio Rodríguez Larreta, ni hablar las bravuconadas para con la Unión Cívica Radical, con la coalición cívica. Ahora lo pone en un lote aparte a Mauricio Macri, Javier Milei. Dice que el discurso de Macri al principio era un discurso razonable, que después, ahí tenemos el textual, su discurso era liberal, el problema fue quienes lo acompañaron, dijo Milei, quien fue él mismo el que contó ahora, hace algunas horas, ayer, que se había reunido con Mauricio Macri antes de las PASO. Y lo pone a Macri en un lugar aparte al de los socios en Juntos por el Cambio. Otra textual y después te cuento el razonamiento y qué es lo que se habla dentro de Juntos por el Cambio a raíz de esta reunión. Macri llegó y tenía un discurso muy razonable y entendible, pero si uno llega al poder y tiene por un lado a la UCR con su socialismo impregnado hasta la médula, la coalición cívica y las palomas, puede ser que haya quedado encerrado y no lo dejaron tomar decisiones y por eso el gobierno fue lo malo que fue, dijo Javier Milei. Bien, hecha esta aclaración, Maxi, el tema dentro de Juntos por el Cambio es que por un lado Mauricio Macri no termina de encontrar su espacio, no se siente el jefe, no le han dejado poner candidatos en la mayoría de las listas, incluso en las que resultados ganadoras
dentro de las PASO en las diferentes provincias. Entonces se acerca para sumarse a lo que podría ser un eventual triunfo de Juntos por el Cambio. Después tenés una línea dentro de Juntos por el Cambio con un discurso más moderado que lo que busca es captar ese electorado, que es el mismo en definitiva que le terminó haciendo ganar la elección a Alberto Fernández, ¿no? Un poco disociado del discurso más duro que plantean los halcones, Bullrich, Macri, el propio Milei. Y algunos se imaginan que si no terminase de encontrar ese espacio Mauricio Macri dentro de Juntos por el Cambio, ya hablando para después del 14 de noviembre, para los 2 años que quedan, podría aparecer alguna especie de espacio más definido de centro derecha, más crítico, más talibán si querés, que contemple el armado de Milei, el armado de Bullrich, el armado... Son especulaciones, ¿no? Pero de repente se preguntan, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, quizá tiene que ver más con un discurso al de Javier Milei que con un discurso progresista que plantea el radicalismo. Ahí me estaban escribiendo, por eso estaba chequeando y me mostraban chequeando un poquito los mensajes respecto a esto que vos estabas diciendo, y por eso le preguntamos a Federico Aurelio. Está claro que Milei tiene una estrategia bien clara, yo diría como hizo Trump con el Partido Republicano, y a Trump le salió muy bien, copó el Partido Republicano y después tuvo el poder para llegar a ser presidente. Milei la tiene en ese aspecto muy clara, cuál es su rumbo, cuáles son sus principios, cuáles son sus ideas, cuáles son sus ejes, y parece tener cada vez más, uno puede estar de acuerdo o no, pero es indudable que su objetivo está bien claro, y es notable, como decía Carlos, la influencia cada vez mayor sobre el principal partido de la oposición, que es Juntos por el Cambio, donde Milei dice hay que sacar a la UCR, hay que sacar a la coalición cívica y hay que sacar a las palomas, Larreta y Vidal, que son fundamentalmente los que están queriendo construir el proyecto 2023, y se queda con Macri y Bullrich. ¿Qué posibilidad ves que efectivamente esa influencia de Milei, que más allá de cualquier adjetivo calificativo, yo insisto, acá el problema lo tiene Juntos por el Cambio, no lo tiene Milei. Milei está claramente marcando el rumbo de cuál es su posición ideológica, política, económica, y ver la influencia que tiene sobre el principal partido de la oposición. Es lo mismo que hizo Trump con el Partido Republicano. ¿Vos ves que hay posibilidades de que Milei siga avanzando? Porque ahora está diciendo, y una palabra muy importante que dijo respecto a Macri, dijo Macri no es la casta política. Lo sacó, eso es clave, digamos, porque en el ordenamiento del votante de Milei están de un lado la casta política y del otro lado los que quieren luchar contra esa casta política. Y lo saca al expresidente Macri de esa casta política. Entonces está enviándole una señal muy fuerte a Macri y a Bullrich. ¿Vos ves que tiene posibilidades de seguir influyendo cada vez más desde el punto de vista ideológico y eventualmente hacer algún tipo de alianza para el 2023? Mira, sin duda, las declaraciones que mostró recién Carlos muestran que lo que le sucede a Milei, el único electorado potencial que él tiene en la ciudad es el que votó a Cambiemos. No tiene otro, no es que ni del Frente de Todos, ni de la izquierda, ni de Zamora, que son las otras opciones, pueden llegar a votar a Milei. Entonces, él apunta a un segmento determinado que es el voto de Cambiemos menos moderado. Por eso su buena relación con Bullrich, ahora las declaraciones a favor de Mauricio Macri y demás. Es decir, que ahora, en este corto plazo, su objetivo sin duda debe ser tener la mejor elección posible. De acuerdo a nuestras mediciones, tiene algún crecimiento respecto al resultado de la primaria. Ese crecimiento le puede llegar a generar tener 2 diputados nacionales, más 2 o 3 diputados que podría llegar a meter Espert en la provincia, que también tiene algún leve crecimiento y que pasa el piso que necesitan tener los candidatos para meter diputados, con lo cual sería este espacio de Liberales Avanza, pasaría de no tener ninguna representación a tener una representación interesante de 4 o 5 diputados. Eso en el corto plazo, por supuesto, para después ir evaluando a lo largo del tiempo cómo evoluciona Cambiemos, para ver si este espacio más liberal y demás puede llegar a conformar o una influencia externa o algún nivel de incidencia interna dentro de Cambiemos. Esperamos un segundito, ahora lo seguimos con Carlos a este tema. Me parece muy interesante, porque se han marcado en los últimos días diferencias muy fuertes entre el ala, si se quiere, no sé si llamarla más progresista, pero sí en términos
menos conservadora de Juntos por el Cambio. Hubo cruces con Larreta, con Martín Tetaz y demás respecto a otros temas que no tienen que ver con la agenda económica, tienen que ver con el tema de despenalización del aborto, tienen que ver con la diversidad de género. Hubo críticas muy fuertes del electorado de Milei y de Milei mismo al obelisco con los colores de la iluminación de los colores de la diversidad de género. Atención que esos temas también dividen aguas dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Algunos dicen que Milei más que liberal es más conservador, pero hubo cruces muy fuertes. Lo que me interesa, y voy a volver un ratito con el tema, es, bueno, qué perfil tiene la oposición, porque está claro que la oposición, si quiere enfrentar al peronismo en el 2023, tiene que estar unida, que es un poco la fórmula que encontró también en esta elección. ¿Qué posibilidad tiene de encontrar el liderazgo y quién va a asumir ese liderazgo cuando hay diferencias, no solamente en temas económicos, sino en temas de diversidad de género, insisto, despenalización de la marihuana, despenalización del aborto, diferencias profundas en ese espacio opositor? Y por eso las críticas a Larreta no van solamente con el tema económico a Milei, sino que también van, que plantea Milei, que Larreta adopta la agenda del socialismo, la agenda del progresismo a nivel mundial. Cambio climático, otro de los temas fuertes también en la agenda. Vamos a hablar del tema autos. Tenías ahí una presentación con placas. Claro, porque en la primera parte del año uno de los sectores justamente estrella, digamos, del consumo, en un año donde el consumo otra vez está para abajo, ahí peleándole a la inflación, había sido el sector automotor. En la primera parte del año hubo crecimiento importante en las ventas de autos, pero fíjate lo que viene pasando. Estos son datos de octubre, 26% de caída respecto de octubre del año pasado, que fue un año pandémico, pero fíjate cómo venía la cosa. En los primeros 10 meses se vendieron 335.000 unidades, 16% más que entre enero y octubre de 2020, todavía por debajo de los niveles del 2019, un año de crisis pero sin pandemia. Pero cuando arrancó el año, las concesionarias de auto, las distintas marcas, preveían ventas por 450.000 unidades y a lo sumo van a terminar con 380.000 unidades de venta. ¿Y esto por qué? Y porque los bloqueos a las importaciones no permiten ingresar autos importados. ¿Querés que hablemos con dos protagonistas del sector? Yo los presento y vos le preguntás, que estuviste viendo todos los números del sector. Están con Fabián Rubino, dos hombres clave y referentes del sector. Fabián. ¿Cómo te va, Maxi? Te voy a presentar a nuestros entrevistados para que ustedes puedan analizar el tema. A mi lado estoy con Ricardo Salomé, que es presidente de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, y también ahora con Horacio Jack, quien es el titular del Grupo Jack, integrante de varias concesionarias. Ya podés hablar con cualquiera de los dos. Y presidente Ori Jack de la Cámara de Concesionarios Peugeot de la República Argentina. Perfecto, muy bien, gracias. Ahora sí, adelante, Maxi, están escuchando. Gracias a Ricardo Salomé. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. ¿Cómo andan? Y a Horacio Jack, por supuesto, a los dos, muchas gracias. Empezá con la primera pregunta, vos que estuviste viendo recién los números del sector. Claro, me llamó la atención justamente que ahí, desde acá, desde la Asociación de Concesionarias, venían diciendo que los salones están vacíos, que no tienen autos para vender. Entonces, ¿por qué? Queremos conocer por qué está ocurriendo eso, por qué no tienen autos para vender. Mirá, estamos teniendo un problema mundial con el tema de los microchips, que está afectando a todos. Esos microchips están yendo para otra industria y bueno, realmente acá llegan a cuentagotas y bueno, las terminales se les está complicando un poquito la terminación, el armado de los autos. Así que eso, y sumado al tema de la CIMI, que el gobierno está con algún problemita con el tema de los dólares, cuidándolos. Las importaciones. Así que, nada, claro, hace que las importaciones sean cortas para lo que realmente está demandando el mercado. Igual, en mi caso ahora estamos presentes acá en el concesionario Peugeot del Express, acá en Avenida Córdoba. Peugeot acaba de poner otro turno para fabricar más autos en la planta de Palomar, con la nueva fusión de Stellantis, que eso hace que, bueno, ahora a finales de octubre, de esta semana que pasó,
hubo mucha facturación, así que realmente los clientes en noviembre van a tener autos para poder venir a comprar con entrega inmediata. Peugeot tiene una financiación muy buena desde 1,5 millones a 2 millones de pesos, con una tasa que arranca en el 14,9%, que eso hace que para el cliente también sea muy conveniente, y aparte el tema de la brecha, que eso, bueno, también ayuda mucho. Ahora, cuando usted dice, Claro, para el que tiene dólares guardados en el colchón puede resultar conveniente el tema de los precios de los autos en pesos. Ahora, le pregunto a Ricardo Salomé, ¿hay demanda, efectivamente, hay una demanda fuerte para comprar bienes durables, comprar autos? Y lo que está sucediendo, como contaba Horacio ya, que es un problema básicamente de oferta, ya sea por el tema de la crisis de logística internacional, el faltante de microchip y la escasez de dólares acá en la Argentina? Ninguna duda que es así, Maxi. Eso está demostrado, que si hoy tendríamos en el país importaciones como hemos tenido otros años, seguramente que el mercado hoy estaría dentro de las previsiones de principio de año en 450.000 y no en 370, 380.000 como va a llegar ahora. O sea, tenemos una demanda insatisfecha de por lo menos este año de 70, 80.000 vehículos. Bueno, eso es importante, ¿no? Que lo que está comentando, porque bueno, es un poco lo que hablamos de la frazada corta, ¿no? Cuando el Banco Central abre las importaciones, autoriza los pagos y demás, se queda sin reserva. Cuando lo cierra, como en octubre, empieza a haber faltantes en algunos sectores estratégicos que obviamente son sostenedores de la recuperación económica y del crecimiento. El sector automotriz es clave en todo el entramado industrial. Ninguna duda de eso. Y vos fíjate una cosa, cuando decimos que faltan dólares en la Argentina es el segundo país que tiene, vos lo sabés mejor que yo, vos sos economista, que tiene mayor tenencia de dólares sacando a los Estados Unidos. Viene Rusia y después viene Argentina con dólares en los colchones. Dicen que hay 200.000 millones de dólares. Si recreamos un programa después de las elecciones que genere confianza en la gente, seguramente que la gente va a sacar los dólares de su colchón, de donde sea, y va a venir a las concesionarias y va a comprar más autitos. Y para eso necesitamos tener mayor oferta. Y acá Ori lo ve permanentemente. Los salones están vacíos porque la gente sabe que no hay autos. ¿Y qué pasa con los precios, Salomé? Porque los precios venían aumentando aproximadamente 70-80% interanual. Digamos, justamente ahora que no hay autos y encima en estos días que estamos viendo suba del dólar, por lo menos el paralelo, ¿qué perspectiva de precios hay en el mercado? Creemos que los precios se van a acomodar, lentamente se van a acomodar. A mayor cantidad de producción, exportación y mayor mercado externo, los precios van a tender a estabilizarse. Pero es como acaba de decir Ori, con estas ofertas que hay de 1,5 millones de pesos financiados a una tasa, como la dijo Ori, re barata, al 14%, hoy hay una oportunidad espectacular para que venga una persona con 1,5 millones de pesos y con otro 1,5 millones de pesos. Pero lo que pasa es que no hay aunque no tenga los dólares, Pero no hay autos, eso es lo que ustedes están diciendo. Digamos, ¿está bien la financiación? Maxi, lo que te decía es, realmente lo que estaba comentando Ricardo es que no hay autos para la gran demanda que hay, porque hoy, bueno, la gente se le complica viajar, se le complica por ahí comprarse una casa, un departamento por los valores que hay, la poca financiación, pero realmente, como te digo, hay muchas terminales, como te decía, como Peugeot, que están apostando al país, como apostamos todos, en mi caso, Ricardo, a abrir nuevos concesionarios. Y realmente Peugeot con el segundo turno de la planta de Palomar, con esta nueva fusión que hubo, no sé si sabés que el grupo Peugeot se unió con el grupo de Jeep, de Fiat, es el grupo hoy que más autos vende en Argentina, se llama Stellantis. Con ese cambio de timón, Palomar está funcionando prácticamente a pleno con un segundo turno y realmente se están fabricando muchísimas partners, que eso hace que la gente pueda trabajar. Es un vehículo que se usa en gran parte para eso, también hay una de paseo, pero bueno, el furgón es muy importante para que el país se pueda desarrollar, y el Peugeot 208, que es un auto que terminó segundo en el ranking mensual de ventas, el primero fue el Fiat Cronos, y realmente empezaron a ver
como te decía, en la última semana de octubre, así que en noviembre en los concesionarios Peugeot va a haber entrega inmediata con este crédito, así que me parece que es una muy buena opción de que el cliente venga a comprar un auto, porque la tasa es muy conveniente y los precios hoy con el dólar blue, como decía Ricardo, mucha gente hay que tiene el dólar abajo del colchón o guardado en una caja de seguridad, hace que hoy siga siendo muy conveniente comprar un auto, por eso hay tanta demanda. Perdón Horacio, sí, igualmente digamos que el dólar blue llegó también a 190 pesos en octubre del año pasado. El que vendió ahí los dólares blue para comprar un auto hizo un negoción. Está hoy en más o menos en el mismo valor el dólar blue y en el medio los precios de los autos aumentaron 70% en pesos, ¿no? Entonces, digamos, el que hizo el negocio fue el que... El que hizo el negocio fue el que compró en octubre del año pasado, digamos, ¿no? En octubre, en noviembre del año pasado hizo un gran negocio. Pero justamente le quería hacer una pregunta respecto a eso. ¿Por qué el tema del 70% de aumento con el dólar oficial en el último año aumentando solo 30%? Me imagino que me van a decir un poco lo que está pasando en el mundo. En Estados Unidos también ha aumentado muy fuerte el precio de los autos porque se disparó el precio del aluminio, del plástico, de todos los insumos. Tuvieron fuertes aumentos en dólares, ¿no? Por los problemas de logística a nivel internacional. Pero ¿por qué? ¿Cómo se entiende que los autos aumenten 70% en pesos en un año cuando el dólar oficial aumentó solo 30%? Sí, realmente eso que vos decís puede ser cierto. Hoy igual en dólares los autos no están caros y con respecto a los aumentos es un poco lo que vos acabas de nombrar. En el mundo se disparó todo, en Estados Unidos, que estuve hace poco, los autos valen muchísimo más de lo que valían en un país que prácticamente no tiene inflación. A las terminales, no nos olvidemos que hoy un auto tiene grandes componentes importados y eso hace que los costos sean más altos. También las paritarias tuvieron por ahí arriba el dólar, también que el auto tiene una gran parte de mano de obra. Entonces, bueno, eso hizo de que los precios aumentaran considerablemente, pero hoy, con un dólar prácticamente tocando los 200 y una financiación tan buena, sigue siendo muy beneficioso para el comprador comprar autos. Por eso es lo que está pasando y lo que está sucediendo, que tenemos mucha demanda y poca oferta, que esa oferta se está tratando de... Que se va a equilibrar, dicen, a partir de noviembre. Esperemos. Claro, este gobierno lo que le está diciendo a las terminales es: ustedes quieren traer autos de afuera, no hay problema, fabriquen en Argentina. Fiat está haciendo lo mismo, está aumentando mucho la capacidad de Cronos, Peugeot lo mismo, seguramente Toyota lo mismo, Renault está apuntando a eso. Bien. Bueno, todas las terminales están apuntando a fabricar mucho en Argentina para poder exportar más, tener más balanza y poder importar los modelos que no tengan. Así que de acá a noviembre, diciembre, lo que resta del año y el año que viene, me parece que vamos a tener mucha más oferta para darle al cliente, que igual hoy en noviembre ya no va a ser mala. Esperemos que es un sector estratégico para apuntalar la recuperación económica, ¿no? Si el sector, lo hemos visto en otros años, digamos, las recuperaciones salen por el lado de la construcción, salen también por el sector de bienes durables. Porque obviamente los que tienen poder de compra también son los que tienen dólares en el colchón y cuando tienen alguna confianza y demás, vuelcan esos dólares a comprar o material de la construcción u obras privadas en la construcción o bienes durables, como es el caso de autos. Lo que está sucediendo acá es insólito, digamos, porque está la demanda. Imagínense que se movería mucho más todo el sector si vendieran 80.000, 100.000 autos más de lo que están vendiendo este año. Les agradezco a los dos, muy amable como siempre. No, muchas gracias a vos y a disposición para lo que necesite, Maxi. Muchas gracias, Maxi. Gracias, ahí Ricardo Salomé y Horacio Jack del sector automotriz. Lo tenemos a Julio Cobos. Gracias por atendernos, Julio. Hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Maxi? Lo veo más canoso. Sí, hace tiempo. Empezó con buena onda, por suerte. No, lo voy a dejar acá porque sí. Hay muchos de mis colegas que son un poquito más grandes que yo y los veo a Sabache, digamos. Pero bueno, me voy a quedar acá. No pelado, por lo menos. Me voy a quedar acá. No nos metamos con los colegas, son todos amigos y más allá del look que quieran presentar. Julio, bueno, estamos hablando de algo importante, que era este tema de cómo se posiciona desde el punto de vista político e ideológico Juntos por el Cambio, ¿no? Y parece haber ahí una tensión
Contaba acá González Prieto esto de Milei revelando que tuvo una muy buena reunión con Macri, que Macri no es parte de la casta política, que él quiere construir para el 2023 con Patricia Bullrich y que tienen mucha afinidad. Y del otro lado de la línea lo pone a Larreta, a Vidal, a la Unión Cívica Radical, a Elisa Carrió, los considera que tienen muchas ideas desde el punto de vista del socialismo y ideas que no van con el liberalismo. Yo creo que empezar a hablar de futuras alianzas cuando todavía no está definida la elección, creo que cometemos un error, metemos la pata, ¿no? Tenemos que consolidar bien nuestros espacios y, bueno, Milei forma parte de otro espacio. Entonces, cualquier ingrediente que agreguemos ahora a esta buena consolidación que ha tenido Juntos por el Cambio, porque hemos sobrellevado desde la oposición este espacio y consolidándolo, que es difícil, Max. Una cosa es cuando sos gobierno y otra cosa cuando sos oposición, sobre todo con un kirchnerismo duro y bien aglutinado en su cantidad de senadores y legisladores, pero peleando cada sesión. Entonces me parece que si empezamos a hablar de proyecciones, complicamos y agregamos un ingrediente que no es favorable para nosotros. Entonces primero ganemos la elección y después discutamos. Ahora, perdóname. Sí, Maxi, ¿qué tal, Cobo? Ahora es el mismo Mauricio Macri el que de alguna manera también le hace el juego a Milei. ¿Será que por ahí se siente que lo postergaron un poco, que no tiene el poder que tenía cuando era presidente, que no pudo poner todos los candidatos que quería y entonces coquetea con estas ideas? ¿Será que lo descuidan un poquito dentro de Juntos por el Cambio al ingeniero? No, yo siempre valoricé el efecto catalizador que tiene el expresidente en contribuir a consolidar nuestro espacio. Obviamente que él tiene su visión, pero bueno, hay otros dirigentes desde el PRO que han empezado a tomar vuelo, como el caso de Horacio Rodríguez Larreta, bueno, la misma Patricia Bullrich, que si bien está muy asociada al ingeniero Macri, pero bueno, Santilli, en fin, hay una serie de figuras dentro del PRO que horizontalizan un poco más, ¿no? Entonces, si Mauricio pretende incorporar esta discusión, me parece que él cae en un error y nos va a acelerar una discusión de la cual me parece que no vamos a salir bien parados, ¿no? Porque costó mucho desde Gualeguaychú esta coalición y bueno, y sin embargo el radicalismo, que es, digamos, el partido con su convención, con su congreso más institucional, menos personalista, bueno, le dimos todo el respaldo, ¿no? al presidente, aún lo que votamos en contra de esa eventual alianza que después, bueno, lo llevó al poder al ingeniero Macri. Ahora, sí hay algo interesante, Cobos, mirando hacia adelante. Está claro que estas dos grandes coaliciones que hay, la del oficialismo y la de la oposición, que Juntos por el Cambio, son coaliciones muy amplias desde el punto de vista ideológico, ¿no? y político. De hecho, Juntos por el Cambio yo creo que es la gran virtud que tiene en términos de construcción política. Hoy tiene representaciones en todos los municipios de todas las provincias de la Argentina y le pelea de igual a igual al peronismo, digamos, que era el que... Y no es solamente por el radicalismo, sino que también el PRO también ha construido en provincias muy peronistas, por ejemplo, como Entre Ríos, una estructura fuerte y territorial importante. Ahora, desde el punto de vista ideológico, así como le decimos al gobierno nacional, bueno, definan un poco el rumbo, a ver qué quieren, porque está claro que Alberto Fernández y Massa tienen una visión del mundo, de la política económica y otros temas muy distinta a la de Cristina. Bueno, ¿no estará pasando también, y que será importante también definir, no vaya a ser que mirando el 2023... de nuevo, tanto en el oficialismo como en la oposición tienen claro que tienen que ir junto a la elección porque si no desequilibran el escenario y pierden frente al otro. Esto lo han entendido muy bien tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos. Ahora, después, para gobernar, hay que tener coherencia de hacia dónde se va y hay que tener claro cuáles son... Y es un poco la discusión que estamos introduciendo con el tema de Milei, ¿no? Que era una excusa, porque ¿no será que hay diferencias también profundas de rumbo respecto a lo que piensan Macri y Bullrich, de lo que piensan, no sé, Larreta, Elisa Carrió y el radicalismo?
Sí, comparto que una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar. Es lo que nos pasó, ¿no? Porque después este acuerdo electoral que se hizo, bueno, terminó en una alianza prácticamente parlamentaria, sin cosas muy definidas. Pero bueno, sobre la base de esta experiencia es justamente que desde el radicalismo lo que pretendemos, además de una mayor participación en la toma de decisiones, es elaborar un verdadero plan de gobierno. Y en eso, por el diálogo que hemos tenido, sobre todo acá con Horacio Rodríguez Larreta, es justamente marcar esa diferencia. Una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar, y necesitamos un gran acuerdo que no solo lo vamos a necesitar dentro de nuestro espacio, sino con otros sectores del peronismo más racional. Pero lo que vos decías de las diferencias que hay, yo veo muchas más diferencias en el Frente Todo que en nuestro espacio, ¿no? Porque siempre en las alianzas, bueno, hay que ceder postura. Ahora, yo veo un kirchnerismo que tiene un concepto sobre la propiedad privada distinto a lo que tiene el justicialismo, ¿no? Y estos conceptos son fundamentales, más allá de algunos otros temas puntuales. Pero bueno, nosotros hemos aprendido de esto y el nuevo espacio que se consolide va a requerir de una verdadera simbiosis y ser una coalición de gobierno, no un mero acuerdo electoral que se transforma nada más en apoyar la tarea legislativa del gobierno de turno. La última, Carlos, Sí. y vamos a hablar un poquito de la agenda de hoy del presidente en Glasgow y la negociación con el Fondo Monetario Internacional. No me retes, Maxi, porque vamos a hacer un poquito de revisionismo histórico, pero no puedo dejar de acordarme que usted fue vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, cuando habla de las antípodas del kirchnerismo y el peronismo, usted estuvo ahí con el kirchnerismo más duro. ¿Eso lo hace más cauto a la hora de hacer alianzas? ¿Cree que hay que pensarlas mejor? Bueno, evidentemente que la experiencia que tuvimos no fue buena y que obviamente nos hace ser más cautos. Convengamos que en esa etapa el radicalismo que gobernaba, el que hicimos la alianza, 5 de 6 gobernadores y un montón de intendentes. Y había ciertas cosas en el gobierno de Néstor Kirchner que se asemejaban a lo que la alianza tuvo que realizar en sentido inverso cuando fue de la Rúa con Chacho Álvarez, y eso nos llevó a formar parte de este acuerdo que quedó roto a los meses de gestión, ¿no? Y eso sí, mantuvimos nosotros nuestra postura. Por eso, para que estas cosas no vuelvan a repetirse, tenemos que pensar con mejor cautela qué tipo de alianza y cuáles son las probables, obstáculos que por ahí pueda saltear. En el caso de Milei, que no cree en las vacunas, que no cree en el cambio climático, bueno, que no sé, que reniega muchas cosas, me parece que es muy difícil lograr un acuerdo, ¿no? Senador Cobos, gracias, muy amable como siempre. Bueno, un placer. Ahí estaba el senador Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical, contando un poquito cómo se posiciona la oposición Juntos por el Cambio para después de la elección. Contame lo que tenés de FMI, gobierno, la cumbre de Glasgow, y ahora vamos a hablar de qué es este tema de la agenda verde y cómo se mete en la negociación con el Fondo Monetario. Claro, porque el gobierno se repartió en las últimas horas entre Roma y Glasgow. En Roma se quedó el ministro de Economía. Disculpame un segundito, que preparen el tape de Alberto Fernández, que habló esta mañana justamente en la cumbre climática, a ver si podemos mostrar un fragmentito muy cortito del presidente hablando en esa cumbre, y por qué para la Argentina, más allá de lo que suceda en los próximos 100 años con el mundo desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de la ecología, se mete un poco esa agenda para negociar en el corto plazo con el tema de la deuda del FMI. Y ahí Martín Guzmán en Roma tuvo una reunión de 11 horas con Zuliko Sá, que es la funcionaria del fondo que sigue el caso argentino, tratando de acercar algún tipo de posiciones. Y bueno, hoy se volvía Guzmán a la espera justamente a tratar de cerrar, ya no este año, muy probablemente a comienzos del que viene, en el mejor de los casos, el acuerdo con el fondo. En tanto, Alberto Fernández, ahí lo vemos justamente en pantalla, en Glasgow, en su discurso, en esta cumbre climática, hizo hincapié y otra vez trajo el tema del fondo a su discurso y directamente pidió justamente tratar de flexibilizar y alargar los plazos del FMI, algo que, bueno, en términos de alargamiento de los créditos en plazos no va a ser posible justamente en el corto alcance. Sí
para más adelante. Veremos si esa opción figura en el acuerdo que se firme con el fondo. Y dijo Alberto Fernández, es necesario aplicar la emisión de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario a un gran pacto de seguridad ambiental que incluya a los países de bajos ingresos y renta media y que sirva para extender los plazos de deuda y la aplicación de menores tasas. Necesitamos mayor flexibilidad para honrar esa deuda en plazos y tasas. Se deben cumplir los compromisos y obligaciones asumidas por las economías desarrolladas y garantizar el acceso a los 100.000 millones de dólares destinados a impulsar la acción climática. Bueno, haciendo un mix justamente entre la cumbre y las necesidades de la Argentina. Hay que crear mecanismos de pago por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática. Esta es una negociación que el gobierno viene ahí traccionando en los últimos meses, todavía sin resolución, e instalar el concepto de deuda ambiental. Eso es lo que Argentina, según el presidente, puede ofrecerle al mundo financiero, al fondo, a los organismos, para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo más beneficioso del que está ofreciendo el FMI. Bueno, mostremos a ver si, mientras hablamos de este tema, mostremos un poquito las imágenes de Alberto Fernández, que han dado mucho de hablar, porque ahí se ha cruzado no solamente con Biden, sino que también se ha cruzado con John Kerry, con el exsecretario de Estado norteamericano, con Angela Merkel, ha tenido distintas idas y vueltas, el presidente ahí en la cumbre climática, ha hablado todo el mundo, de esos encuentros. Ahora vamos a hablar un poquito del color ahí en la cumbre climática y qué fue a buscar y qué obtuvo el presidente. Mostremos un poquito las imágenes de todos esos encuentros que estoy mencionando. Pero para entender un poco de qué se trata este tema de la agenda verde metida en la agenda, en la negociación con el fondo, y esas frases de lo que decía Alberto Fernández y comentaba Claudio Zlotnik, ¿no? A ver si podemos buscar la placa específica de canjear parte de la deuda que la Argentina tiene con el FMI contra obras de infraestructura desde el punto de vista de preservación del medio ambiente, y que eso signifique descontar la deuda que la Argentina tiene con organismos internacionales. Está el ingeniero agrónomo Andrés Costamagna, que es consultor y coordinación de la Comisión de Sustentabilidad y Agricultura Familiar de la Sociedad Rural, pero además es director de un portal que se llama Carnes y Ganado, que yo veo atentamente y siempre me suele enviar comentarios. Yo cuando ayer dije, a ver si podemos explicar de qué está hablando Alberto Fernández cuando habla de esta agenda climática y hacer un canje de inversiones o de bonos verdes por deuda con el fondo, a ver si el ingeniero Costamagna nos lo puede explicar. Gracias, Andrés, muy amable por atendernos. No, Maxi, gracias a vos por invitarme. Bueno, ¿qué es exactamente cuando Alberto Fernández habla? Ahí veíamos en una de las placas de que la Argentina pueda descontar de un fondo de 100.000 millones de dólares, una de las placas que leyó Claudio Zlotnik, pueda descontar parte de la deuda que la Argentina tiene con organismos internacionales. Bien, hoy lo que Alberto Fernández dijo es igualar la pandemia o el efecto de la pandemia a lo que son los efectos de calentamiento global, y por eso habla de los fondos especiales de giro del FMI y que sean tenidos en cuenta como parte de la contribución al cambio climático que desde hace varias COP no se viene acordando. Esta COP está asignada para fracasar porque al no estar China, que debería ser uno de los principales países que debería pagar parte de los 100.000 millones de dólares que se acordaron hace tiempo en el Acuerdo de París, seguramente no se va a llegar a reglamentar el artículo 6. Pero lo que está diciendo es que no tengo más nada que recursos naturales para ofrecerle y los servicios ambientales que estos recursos naturales pueden ofrecer al mundo para ser parte de la solución al calentamiento global en base a la naturaleza argentina. Esa es la propuesta del presidente y del equipo económico, basado en la sensibilidad que tiene Cristalina Georgieva respecto a este tema y la ponencia del FMI respecto a las finanzas internacionales, que vienen diciéndole a las bancas mundiales que hay que tener un perfil de acción climática en los préstamos que se van a dar. O sea que lo que se está discutiendo más bien es de economía, de finanzas y de tasas futuras y hacia dónde van a ir los fondos
para mejorar las condiciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Ahora, ¿cómo es exactamente el mecanismo, digamos, de canje de un bono verde o financiamiento que nos presten, que nos den financiamiento para obras de infraestructura verdes en la Argentina? Y como el dinero es fungible, digamos, si nos dan dólares para eso, parte nos sirve para cancelar parte de la deuda con el Fondo Monetario. ¿Cómo sería el mecanismo? El mecanismo no existe, Maxi. Es una postura argentina que está queriendo forzar un mecanismo. Los mecanismos que existen son los bonos verdes o los bonos de carbono. No está diciendo nada de esto. Sí está pidiendo, que fue algo que acordó junto al Ministerio de Agricultura con la sociedad rural y la mesa de enlace, el Consejo Agroindustrial, que los servicios ecosistémicos sean pagos. Y esto es algo importante porque Argentina podría tener nuevos ingresos por esto, pero vendrá la discusión si esos ingresos van a ser para el Estado o para los privados, porque se generan en predios privados. Pero esta estrategia es algo que está queriendo introducir conceptos, pero no existe un mecanismo real. Lo que se está temiendo, y por eso Alberto Fernández dijo también hoy en dos partes, es que la tecnología para mitigar el cambio climático la tienen los países desarrollados. Entonces, que estos 100.000 millones de dólares van a financiar tecnología, parecido a lo que presentaron ayer con el tema Australia e hidrógeno verde, es decir, vamos a financiar tecnología australiana para que esa energía de hidrógeno se exporte a Australia. Lo que está pensando el mundo es que lo que va a suceder es eso y no va a haber reales aportes a la solución de cuestiones puntuales de cada país, como sería obra de infraestructura para que no se vuelva a inundar La Plata, para darte un ejemplo específico de qué podría ser una inversión para adaptación. Entonces, es una gran discusión, pero Argentina está poniendo nuevos conceptos que no están en el concierto mundial de lo que se está dialogando. Es decir, que por ahora ve difícil este tema de que, por lo menos en esta negociación con el FMI y con otros organismos internacionales, Argentina pueda conseguir algún financiamiento adicional para obras de infraestructura de preservación del medio ambiente. Yo creo que ahora el gobierno ya le cedió eso y el fondo le va a decir, dame esto, más el plan económico, más la brecha cambiaria, más el tipo de cambio, más... O sea, me parece que la estrategia del fondo va a ser, bueno, te tomo todo lo de la acción climática, pero me tenés que dar todo lo otro también. Claro, lo que son los programas tradicionales del fondo, digamos, eso los conocemos bien. Lo que yo no tenía dentro del radar, por eso decía, bueno, a ver qué relevancia tiene esto en términos... Evidentemente tiene una relevancia a nivel mundial importante, digamos, porque por algo está Biden, está toda la Unión Europea, dice falta China, que es fundamental, pero por algo están todos planteando nuevos impuestos, nuevas fuentes de financiamiento, están discutiendo estos temas. Evidentemente hay una agenda verde muy, muy relevante, más allá de aquellos que reconocen o no el cambio climático. Hoy los líderes mundiales de los países más importantes del mundo están afrontando esta agenda del cambio climático y sobre todo porque el país más importante del mundo, que es Estados Unidos, asume como propia esa agenda, ¿no? Y hasta ahora con Trump no lo hacía. Digamos, el tema es si eso puede cambiar algo en la coyuntura argentina. Usted plantea que no ve que eso vaya a tener un impacto en el corto plazo. Yo creo que puede ser un paradigma que dé vuelta a la economía mundial, que si se reconocen los servicios ambientales, los servicios ecosistémicos pagos, si se aumenta el impuesto al carbono, esto va a ser un cambio drástico en la economía, en las energías, en la transición energética. El petróleo no va a servir más como fuente energética y vamos a ir a un cambio total. Y ahí podemos tener una ventaja. Pero esto en la coyuntura actual de la Argentina no es real. O sea, puede ser que a mediano plazo sea una alternativa. Podemos ser en Mercosur el 25% de los servicios ecosistémicos mundiales y compensar toda la emisión de China, pero China esto lo quiere hacer gratis, no lo quiere hacer una compensación económica. Entonces, bueno, esta agenda que en realidad es de dinero, por eso están los principales... Cuando habla de los servicios mundo ecosistémicos y está hablando de que Mercosur podría compensar las emisiones de China, es porque, claro, es como una especie de juego de suma cero. Digamos, está todo el mundo, si alguien emite demasiado contaminantes, digamos, otro que esté haciendo bien las cosas y que no lo esté haciendo puede compensar a ese que está emitiendo demasiado contaminante al mundo. Eso es lo que es mitigación del cambio climático, una sola contabilidad, el artículo 6.2 del Acuerdo de París,
que lo que dice es, bueno, hasta acá emitimos tanto, vos tenés que emitir menos, ese menos podés comprarle a alguien que lo haga más barato, o tenés que cambiar tu matriz energética, tu matriz productiva o tus inversiones internas en el país. Hay muchos países que les resulta más barato pagar 15, 20 o 50 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente emitido que reconvertir sus industrias. Este es el caso particularmente de China. Es decir, que Argentina podría emitir bonos verdes diciendo, miren qué bien que estamos organizando todo el tema ecológico, y podría comprarlo China para no reconvertir algunas industrias y de esa manera poder cumplir con los límites de emisiones globales. Exactamente, ese sería el comercio de carbono, y lo otro que está, que son las contribuciones no comerciales, son los impuestos o los tax. El tax al carbono que tiene los combustibles líquidos en la Argentina es una opción, y ponerte un impuesto por encima de un consumo de energía o emisiones por encima de las previstas para tu industria, como tenía antes Europa, que era de 100 euros por tonelada de CO2 equivalente, es la otra manera de hacerlo a través de un impuesto. Hacerte cambiar de actitud, cambiándote tu educación económica. No, pues esta es una discusión viejísima, digo, desde que con el protocolo de Kioto, ¿te acordás? También se arrancó. Pero es mezclar peras y manzanas, porque hoy tenés fondos, no quiero ponerme muy técnico, pero tenés los fondos CHEF, los fondos verdes de la FAO de miles de millones de dólares, proyectos concretos en organismos internacionales, pero es harina de otro costal. Mezclar, querer pagar una deuda externa que es de dinero puro y duro, no, con este tipo de mecanismos que están en una etapa muy de incipiente maduración, es como raro, ¿no? Es como mezclar peras con manzanas. Muchos se sorprendieron con el discurso de Alberto en este sentido. Bueno, es la postura que tiene el ministro de Ambiente de la Nación, y han hecho un cálculo en base a una metodología de OCDE que Argentina es acreedor ambiental de 31 billones de dólares anuales. ¿Pero quién le va a ir a pagar eso ahora? Pero perdón, de todas maneras, es ridículo. De todas maneras, pongámoslo en contexto. No es que esa es la posición argentina de no pagar la deuda y lo que fuera. Por eso estamos discutiendo, por eso estamos discutiendo que la discusión era en Roma con lo del FMI, que te decían este puntito de déficit, me lo corres acá, y es lo que contamos todos los días del drama que tiene el gobierno, de cómo sigue después del 14 de noviembre. Lo que sí me interesaba mucho la visión del ingeniero, porque también la Argentina, en medio de todo eso, tiene una cumbre climática, que es la única forma de acercarse a Biden, pues el único encuentro que tuvo hasta ahora Alberto Fernández con Biden, más allá de la llamada telefónica, ha sido ese encuentro casual en la cumbre ahí en Glasgow. Entonces, y está, digamos, acompañando la agenda de Biden, la agenda climática. La Argentina también se juega una ficha en este tema, pero yo quería tratar de entender de qué se trata este tema. Pero, si no, no sería Guzmán el ministro de Economía, sería Cabandier, que es el ministro de Medio Ambiente. Y como ven, Cabandier no tiene mucho protagonismo en la discusión de lo que va a pasar con la economía argentina. Pero bueno. De hecho, la postura de Cabandier tampoco fue la que llevó a Alberto Fernández, porque Alberto Fernández llevó el documento consensuado con las 4 entidades del campo, que dista muchísimo de lo que piensa Cabandier, donde dice que en realidad el tema de los efectos invernaderos se ve neutralizado con las pasturas, lejísimo de lo que piensan en el ambiente. Bien. Pero bueno, es eterno. Gracias. En eso te agrego. En el discurso primero que habló Alberto Fernández estaba la postura dividida, estaba lo de Cabandier y lo de Julián Domínguez. En el segundo discurso, donde Argentina entra en las emisiones de metano, estaba el discurso de Julián Domínguez. O sea que ni siquiera ahí fuimos coherentes. O sea, no tuvimos coherencia ni en el discurso del presidente ni en lo que vamos a hacer. Ingeniero Costabaña, gracias, es muy amable. Gracias a ustedes. Nos ayudó a clarificar un poquito este tema, que obviamente es un tema complejo y difícil de entender. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? En este momento el dólar paralelo 196, 197, pero hay que poner el ojo en lo que está pasando en los dólares libres, en esos dólares que, como comentábamos al principio del programa, están en promedio entre 215 a 217 pesos, y es lo que empieza a mirar el mercado como referencia hasta dónde podría llegar en algún momento el dólar paralelo, que, como insistimos, está en 196, 197, con un Banco Central que vuelve a intervenir sobre el contado con liqui, justamente intervenido, que destina allí entre 15 y 20 millones de dólares por día de las reservas. Federico,
decime cuál es la clave después del 14 de noviembre desde el punto de vista político. Porque más allá de si es un puntito más, un puntito menos, salvo que haya una sorpresa. ¿Una sorpresa qué significa? Escenarios extremos, que el gobierno dio vuelta a la elección. Estuvo 8 puntos abajo a nivel nacional, ¿no? 32 contra 40. 9 puntos abajo a nivel nacional. Para el peronismo verdaderamente es un hecho inédito. Si da vuelta a eso, obviamente estamos hablando de otro escenario para el 2014. Si eso se amplía, es decir, que el peronismo no llega al 30% a nivel nacional, sería una cosa totalmente histórica y Juntos por el Cambio maneja el 40% o más, sería algo totalmente, obviamente sería un escenario extremo, digamos, ¿no? Como el escenario también donde la da vuelta el gobierno. Supongamos el escenario más probable, que es el escenario donde puntito más, puntito menos, se convalida lo que sucedió en la fotografía de las PASO. ¿Cómo ves el gobierno después del 14 de noviembre y cómo se define cuál va a ser la línea que gobierne, digamos? ¿Quién va a asumir el liderazgo? Que me parece que eso está en discusión plenamente. Mira, es muy buena la pregunta porque justamente si no hay grandes modificaciones como es lo que se espera, independientemente de las dudas que planteé antes, un mes después de las elecciones yo creo que muy pocos se van a acordar de la elección. Es decir, ahora todos estamos muy atentos a lo que va a pasar en la elección. Ahora, que un espacio político gane algunos diputados más, que el oficialismo le falte un par de senadores para tener quórum y demás, no va a modificar el humor social con la gestión del gobierno. Lo que va a modificar es justamente las decisiones que tiene que tomar el gobierno desde hoy hasta que finalice en el 2023 para intentar modificar, mejorar los problemas del país, entre fundamentalmente las cuestiones económico-sociales. Y va a quedar casi en el olvido lo que pase en esta elección, si perdió el quórum y si perdió algún diputado y si Cambiemos ganó algún otro diputado. Me parece que no es lo que va a determinar el destino de este gobierno de acá al 2023. Pero por eso yo te lo pregunto internamente. Yo lo que creo que no va a quedar en el olvido es la interpretación que haga el gobierno de por qué perdió y cómo seguir los próximos 2 años. Porque una cosa es si la interpretación es, bueno, tenemos la agenda de Guzmán, el Fondo Monetario, el acuerdo político con Sergio Massa, un poco lo que planteó el presidente, y otra cosa es la visión de la cámpora de Cristina, de Máximo. Ustedes hicieron todo mal, no solamente en el año electoral, sino que este es un gobierno que nunca encontró un rumbo, hay que dar todo vuelta y hay que asumir el liderazgo para otro lado. Independientemente de las diferencias que seguramente van a seguir habiendo y quizás se profundicen más si el resultado electoral se deteriora, no va a determinar el humor con el gobierno, la diferencia que puede haber entre la dirigencia. Lo que va a determinar, ni el acuerdo con el FMI, como tampoco lo modificó el acuerdo con los acreedores externos, es ¿mejora el bolsillo de la gente o no mejora? Si no mejora, el gobierno tiene una clara señal de lo que le va a pasar en el 2023, que es la elección 2021. Si mejora, y si la gente ve que hay un proceso de recuperación, puede empezar a pensar en un crecimiento. Y ahí es importante, y quiero contextualizar, porque antes se habló mucho del tema Milei. Milei no deja de ser un espacio minoritario. Juntos por el Cambio, en la ciudad, que es el distrito donde va a ser candidato Milei, tiene 30 puntos más. No es la voluntad mayoritaria, la forma de pensar, ni de los porteños y menos del conjunto de los argentinos, lo que piensa Milei o Expert, sino que justamente fue ese espacio más integrador que lidera Larreta a nivel nacional, el que ganó a nivel nacional y el que en la ciudad de Buenos Aires tuvo prácticamente la mitad de los votos. Que va a necesitar ese espacio, intentar sumar lo máximo posible en un frente, entre ellos el ala menos moderada como los Milei, es probable para competir contra el peronismo. Pero no hay que dejarse confundir, hay que contextualizar que esta buena elección que va a ser Milei no es la voluntad mayoritaria ni de los porteños ni de los argentinos. Me quedo pendiente, pero brevemente, cuando yo te pregunto quién lidera, ayer Raúl Timerman decía, después del 14 de noviembre asume el liderazgo Alberto Fernández. Para mí, toda una sorpresa, pero es lo que creía, acompañado por los gobernadores, por los intendentes, por Massa, por parte del peronismo no kirchnerista, y Cristina se corre a un costado, más como una cuestión testimonial. Esto es lo que decía Raúl Timerman ayer. Y alguna pregunta, ¿por qué lo trajeron a Timerman? Bueno, porque alguien que está muy cercano al gobierno tiene esa visión de cómo sigue el gobierno después del 14 de noviembre. ¿Vos tenés en claro quién lidera después del 14 de noviembre la orientación del gobierno? Ahí hay distintos niveles de análisis. Si vos le preguntás a la gente te dice, sobre todo el no votante del Frente de Todos, te dice el que toma las decisiones y lidera es Cristina Kirchner.
Yo creo que ellos tienen un acuerdo que lo realizaron antes del proceso electoral, que después ganaron en el 2019, y el acuerdo es trabajar en conjunto el presidente con el vicepresidente. Si no pueden trabajar en conjunto, van a incumplir su acuerdo entre ellos, acuerdo político, con graves consecuencias para el país. Pero lo correcto debiera ser que trabajen en conjunto, no solamente ellos como líderes del Frente de Todos, sino toda la militancia que tienen a su alrededor. Federico, gracias, como siempre, un gusto. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Me avisan si está Lucía Ugarte, así ya la podemos enganchar en Estados Unidos. Contame qué está pasando con los bancos. Bueno, rápidamente porque, atención, se terminan los turnos recién en diciembre en los bancos. Es diciembre. insólito, recién en diciembre. En diciembre Sí. a lo sumo puede ser hacia finales de noviembre porque se necesita que el directorio del Banco Central justamente emite una comunicación, una resolución, pero lo claro es que van a volver los bancos a atender con normalidad. Yo creo que es uno de los pocos sectores que no están trabajando con normalidad. Esto significa que la gente sigue pidiendo turnos para ir a los bancos. Sí, la bancaria, el gremio dijo que no fueron ellos los responsables de que no se haya vuelto a la presencialidad en los bancos. Claro, y sacaron un comunicado en las últimas horas, que ahora, si querés, vamos a eso, de justamente de cómo le están reclamando al presidente del Banco Central que lo antes posible reabran los bancos sin turno. Dice, la asociación bancaria se ha sumado una presentación al Banco Central para que se dé por finalizado, con medidas de prevención, el requisito de previa adjudicación de turnos para la atención de usuarios. Quieren que esto se termine, y uno de los argumentos que da es que los bancos demoran decisiones, la siguiente placa, pues liberados por los turnos y el teletrabajo, ajustan costos. Los bancos, esto dice Acá el tema es el siguiente, y por eso me parece que es muy importante que el Banco Central lo defina. Este tema de que sigan los turnos y demás ha generado todo tipo de rumores, ¿no? Que los bancos no quieren devolver los depósitos, si alguien se quiere llevar los pesos, se quiere llevar los dólares. Mañana vamos a hacer un monitoreo de depósito en pesos, en dólares, lo que está pasando. No hay nada, digamos, que sea muy preocupante en el corto plazo. Ahora, eso ha generado que existan todo tipo de rumores, digamos, ¿no? Que no funcione normalmente el sistema bancario. Claro. Y de la bancaria dicen que en realidad no han sido los gremios, sino que ha sido el Banco Central en acuerdo con los bancos. ¿Para qué? Para profundizar una racionalización del sistema bancario que ante la competencia de la banca digital y del home office necesitaban recortar mucho personal. Y mirá, acá tenemos datos de lo que pasó. Fíjate. Los numeritos rápidos, mañana los seguimos al tema. ¿Cuántos empleados tienen y tenían los bancos? Mostrá la placa, dale, y mañana la seguimos. Bueno, tienen prácticamente 3.000 empleados menos que antes de la pandemia. 3.000 empleados menos, y esto es a marzo. El ajuste, según me cuentan, continuó a lo largo del año. En términos de sucursales, que ahí cuando uno explica por qué hay menos empleados bancarios, bueno, cerraron 224 sucursales entre diciembre de 2019, prepandemia, y marzo de este año. 224 sucursales. Entonces, atención, mañana vamos a seguir el tema, porque muchos se preguntaban por qué siguen atendiendo con turno y recién en diciembre van a volver a atender normalmente, cuando está todo normalizado. Pero espectáculo de fútbol, recitales, creo que mañana empiezan recitales sin tipo de El de 16 cupo. el fútbol. Seguías con los turnos en los bancos. Bueno, ojo que acá lo que están viendo, con la anuencia del Banco Central, un proceso de racionalización muy grande de sucursales y de ajuste de costos muy grande en los bancos, y aprovecharon todo el tema de la pandemia para ponerse en forma frente al desafío de la banca digital y demás. Ahora, si esto es así, digan las cosas como son. Digamos, pues la gente te genera un problema mayor. En la incertidumbre, no abren los bancos, siguen con los turnos y demás, piensan cualquier cosa. Y la confianza en el sistema bancario es algo muy importante. Y por suerte es el único punto fuerte que tiene hoy todavía la Argentina. Que pese a todas las corridas que hemos tenido y que seguimos teniendo, el sistema bancario está sólido. Está Lucía Ugarte en Estados Unidos. Lucía, gracias por atendernos como siempre. Un gusto poder hablar con vos. Buenas tardes, Maxi. Sí, estamos acá viviendo las nuevas noticias acerca del COVID, y en Nueva York los empleados fueron suspendidos y no estaban vacunados. La verdad que la noticia llamó mucho la atención, dado que hasta ahora había una libertad en la elección de vacunarse o no a nivel federal, pero la realidad es que el gobierno en los Estados Unidos ya lo suspendió, no se sabe hasta cuándo.
pero sí hay un 20% de empleados que no están yendo a trabajar y esto genera también, obviamente, son como 20.000 empleados que no están yendo a cumplir con sus tareas, bomberos, policías, médicos, ambulancias, recolección de basura. Por ejemplo, para que tengas una idea, Maxi, las ambulancias tienen un 20% menos de las operaciones de lo que tenían hasta antes de la pandemia. La recolección de basura ahora en vez de 8 horas tiene que ser turnos de 12 horas para los empleados que siguen trabajando y hay como una situación media híbrida en la comunicación oficial. Si vos entras a la página del CDC, el Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es el único lugar donde está la información oficial, para los americanos, por ejemplo, que entran a chequear si tienen que estar vacunados para viajar, no hay una información muy certera, está todo muy capcioso. Dice que el americano tiene que estar vacunado para viajar, pero no dice que si no está vacunado no vuelva a entrar. Entonces el americano o el residente no sabe si hay una obligatoriedad o no en este tema. Pero lo cierto es que hoy en Nueva York se está pidiendo por favor a los empleados que se vacunen o no van a poder contar con sus puestos de trabajo. Lucía, esto es en Nueva York, digamos, que se sanciona a los empleados públicos que no se vacunan, se los suspende u otro tipo de sanciones monetarias. Pero en el resto de los estados es muy diverso, ¿no? Hay estados, vos ahí, por ejemplo, en Florida, en Miami, no son tan estrictos con el tema de vacunación. Bueno, llama mucho la atención, como vos bien decís, Maxi, por ejemplo, en el día de ayer, en la Florida se decretó que la secundaria, la escuela media, ya no tiene que usar barbijo, los chicos no tienen que utilizar los adolescentes, porque hay buenos datos, hay menos de un 3% de casos positivos y la realidad es que hay un buen avance también en la vacunación en la Florida, entonces se quitó esa obligatoriedad. Sí en la escuela primaria, los chicos que no pueden recibir la vacuna, los menores de 11, sí tienen que ir con los barbijos, pero los chicos de la secundaria no. Entonces llama mucho, ¿no?, la atención, como en Miami, que es otro estado, no en la Florida, pueden no usar barbijo y en Nueva York te puedes quedar sin trabajo, sin tu puesto de trabajo. Sí, sí, claro, esto tiene que ver con el Estado federal, ¿no? Digamos, de distintos estados en Estados Unidos tienen políticas muy distintas, pero era fuerte esto que contabas en Nueva York directamente, que lo sancionan y lo suspenden a los empleos públicos que no se hayan vacunado. Lucía, gracias como siempre, un gusto hablar con vos. Felicitaciones por los 100 programas de Chicas Guapas, los domingos gracias. En la pantalla de América. Hicieron una fiesta espectacular, tiraron la casa por la ventana, así que sí. Muchas felicitaciones y que sigan los éxitos. Gracias y felicitaciones a ustedes y todo el equipo de producción por la nominación a los Martín Fierro. Un bueno. Gran trabajo este equipo de producción, Maxi. Gracias, Lucía, vos también estás incluida en esa nominación. Gracias. Nos vamos volando. ¿Cómo cierra el mercado cambiario? 197 pesos el dólar paralelo y los dólares libres arriba de 200, 215, 217. El contado con liqui intervenido está en 180 pesos. Bien. Ahí justamente interviene el Banco Central vendiendo como todas las tardes. Y digamos, lo que hay que prestar atención es justamente a eso, ¿no? ¿Qué pasa con los dólares libres? Bien, nos estamos retirando, quédense en A24, ya llega Marce Pagano para hacerse cargo del aire de A24. Chao, pásenla bien.